Entonces, retomamos. Vamos a arrancar con metabolismo de glúcidos. Antes de empezar con el desarrollo de esta unidad, puntualmente vamos a ver algunos conceptos de metabolismo para aclararlos y luego seguir transitándolos. Definimos el metabolismo entonces como un conjunto de reacciones químicas que permiten un intercambio de energía que va a suceder las distintas reacciones que ocurren en una célula. Antes de empezar con este concepto, vamos a desarrollar tres definiciones para quedarnos claros. Uno es el flujo de energía. El flujo de energía, vamos a observar que la energía proviene del Sol, luego esa energía, que es una energía lumínica, llega a la Tierra, donde produce la fotosíntesis, es decir, una energía lumínica está transformada en una energía química, que luego cuando esa planta se transforma en alimento de un animal, se transforma en una energía mecánica. Todos estos cambios energéticos, como ya los vimos en la unidad 1, están regidos por las leyes de la termodinámica. La primera, donde dice que la energía puede convertirse de una forma a otra, pero no puede crearse ni destruirse. Todos los procesos naturales tienden a ocurrir en una dirección tal que la entropía del universo se incremente, es decir, ¿qué significa? Que transcurran van a transcurrir en el sentido donde la diferencia energética sea favorable. De esta manera podemos definir reacciones exergónicas, que son donde se libera energía, y reacciones endergónicas, que es donde la energía hay que incorporarla para que suceda la reacción. De acuerdo a esto, si nosotros vemos que no hay ni creación ni destrucción de energía, lo que va a pasar es que si hay una reacción exergónica, se va a liberar de energía, esa reacción va a ir aparejada con una endergónica que va a capitalizar esa energía. Bien, el segundo concepto que vamos a desarrollar es el de reacciones de óxido-reducción. Nosotros ya vimos, cuando vimos la parte inorgánica, lo que significaba una reacción de óxido-reducción. Definíamos como las reacciones de oxidación, cuando se pasaban un electrón, un átomo podía ceder un electrón a otro. Entonces, la de oxidación perdía un electrón y la de reducción ganaba ese electrón. Desde el punto de vista orgánico, vamos a transformar un poco este concepto y vamos a definir a una reacción de oxidación a la reacción que pierde átomos de hidrógeno, y una reacción de reducción a la reacción que gana átomos de hidrógeno. Por ejemplo, y vamos a unir conceptos con lo que vimos recién, la reducción del dióxido de carbono para formar una molécula de glucosa almacena 686 kilocalorías. ¿En qué? En forma de enlaces químicos que tiene la propia molécula de glucosa. Cuando yo necesito ganar esa energía, se oxida una molécula de glucosa y se liberan 686 kilocalorías. Ahora, si estas kilocalorías se liberaran de manera total, gran parte se desperdiciaría en forma de calor. Ahora, esto no sucede. ¿Por qué? Porque esas calorías son liberadas de manera secuencial a disposición de la necesidad de la célula, mediante ¿qué? Formando enlaces químicos que van a capitalizar esa energía y luego, al romperse, la liberarán. Entonces, repitamos, cambiamos concepto de oxidación y grábenselo, anótenlo, subrayenlo, pérdida de átomos de hidrógenos, reducción, ganancia de átomos de hidrógenos. Si hay una reacción de oxidación, sí o sí tiene que haber una reacción de reducción. ¿Está claro? Márquenlo. Y el tercer concepto que vamos a desarrollar y recordar, porque ya lo hemos visto, es el de ATP. ¿Se acuerdan que era el ATP? Un nucleótido modificado de alta energía, formado por adenina ribosa y tres moléculas de ácido fosfórico, que esta estructura nosotros decíamos que era el dinero de bolsillo, porque era la energía que yo utilizo de manera inmediata. La glucosa es el dinero que yo tengo en el banco, mientras que el ATP es el dinero con el que voy a trabajar de manera inmediata. Entonces, la necesidad energética inmediata que tiene la célula, ¿quién la resuelve? ¿La glucosa? No, la resuelve el ATP. Pregunta de examen. Entonces,
¿Qué veíamos? Perdón. Este ATP, ¿cómo lo vamos a utilizar? Vamos a usar del ATP cuando veamos reacciones endergónicas, es decir, que yo tengo que incorporar energía, como por ejemplo las reacciones de biosíntesis, que van a ser acopladas, como lo vimos recién, con reacciones exergónicas, donde se va a liberar energía. Generalmente, en todas las reacciones químicas metabólicas, ese transporte de energía de una reacción a la otra se vehiculiza a través del ATP. Entonces, el ATP se va a transformar en ADP, ¿sí? Liberando, ¿se acuerdan? 7 kilocalorías. Este, a su vez, pierde otro átomo de fósforo para transformarse en AMP y liberar otras 7 kilocalorías. Generalmente, ¿por qué llamamos estos enlaces de alta energía? Cuando yo digo alta energía, pienso que tienen gran contenido energético, pero es un término un poco confuso, porque en realidad sí tienen alto contenido energético, pero son muy sencillos de romper. Por eso son tan simples y es tan fácil que yo obtenga energía del ATP, porque son enlaces de alta energía y son sencillos de romper. Generalmente, el camino opuesto, este camino se frena en la formación de ADP a nivel celular. Y luego ese ADP de alguna manera reacciona con fósforo que está en el medio intracelular y energía para formar nuevamente ATP que luego se puede utilizar cuando la célula lo necesita. Una vez que desarrollamos estos tres conceptos, vamos a empezar con el concepto de metabolismo. Son conceptos generales que los vamos a ver rápidamente, que es como una manera introductoria. Dijimos que el metabolismo intermedio son procesos que van a cumplir con dos fines fundamentales. Obtener energía a partir de los alimentos. Todo lo que nosotros vamos a metabolizar ahora, lo que vamos a ver, son energías que vamos a tener de alimentos, y por una vía que va a ser catalítica. Y luego vamos a ver cómo a partir de esos nutrientes generamos nuevos compuestos. Entonces, si vienen de los alimentos, se degradan compuestos ingresados a compuestos más sencillos y más pequeños, que luego van a ser utilizados por la célula para constituir tejidos, órganos y lo que la célula en ese momento necesita. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero, son procesos degradativos, se los denomina catabolismo, es decir, de una sustancia, una macromolécula, empezamos con sustancias más chicas, vamos a tener un proceso catabólico. Y cuando son procesos de biosíntesis, se los denomina anabolismo. Todas estas transformaciones sí o sí están catalizadas por enzimas. Si no hay enzima, no hay transformación. Es decir, que la enzima es casi tan importante como el sustrato mismo de la reacción. Sin enzimas no hay reacción. Y estas enzimas están organizadas en una secuencia que es de vital importancia. A esta serie de reacciones se las denomina vías metabólicas. Vamos a tener distintas vías metabólicas muy sencillas, por ejemplo esta, donde un compuesto A se transforma en un compuesto B por acción de una enzima que sería minúscula. Esta a su vez se transforma en un compuesto C y así sucesivamente. Entonces vamos a tener un sustrato inicial que es A y un producto E, donde B, C y D, que son los metabolitos intermedios, y A minúscula, B minúscula, C minúscula y D minúscula, que son las enzimas que intervienen. Otro ejemplo, por ejemplo, la vía metabólica que vamos a ver ahí, ¿qué observamos? Que A se transforma en B por la acción de una enzima, A minúscula, pero B tiene dos alternativas, que catalice la enzima B o que catalice la enzima B'. Si nosotros observamos esta vía metabólica, vamos a ver que si cataliza B, el producto final va a ser E, mientras que si cataliza B', su producto final va a ser R. Acá vamos a tener entonces un producto que, de acuerdo a la enzima donde actúe, vamos a tener distintas opciones de un metabolito intermedio que, de acuerdo a las enzimas donde se actúe, vamos a tener distintos productos finales. Esta vía metabólica es muy sencilla, ya que, como podemos observar, son todas ¿qué? Reacciones reversibles. Es decir, A se va a transformar en B, pero B se puede transformar en A. Y toda la vía metabólica completa es reversible en su totalidad. Es decir, que yo a partir de A puedo llegar a E y luego de E puedo llegar a A.
Hay otros casos donde no tenemos la vía completa reversible, sino que ¿qué sucede? Vamos a ver que A se transforma en B, B en C, C en D, pero D no se puede transformar en C. Entonces aparecen atajos metabólicos que lo vamos a ver porque la mayor parte de las cadenas metabólicas tienen partes reversibles y algunas reacciones que son irreversibles que para transcurrir en el sentido contrario vos vas a necesitar este tipo de atajos u otra enzima que actúe sobre el mismo compuesto. Otro caso que es muy importante es las vías metabólicas que son ciclos metabólicos. Es decir, acá acabo de observar, ciclo ¿qué significa? Que el producto que inicia es el mismo producto que termina. Entonces, vamos a observar el iniciador, que sería el producto A, que va a reaccionar con un producto S. Esta sustancia S se la denomina alimentadora, para generar el producto B, o el metabolito B en realidad, para generarse D, y luego D libera un producto, y el metabolito A, que es el que inicia nuevamente la cadena. Entonces, S es un alimentador, A, B, C y D son metabolitos intermediarios, y P es el producto. Esta cadena se repite una y otra vez, los vamos a ver cuando veamos, por ejemplo, ciclo de Krebs, que es un ciclo lo vamos a ver hoy. Y el último caso se lo denominan cascadas metabólicas, que esto ustedes lo han visto en los procesos de coagulación, seguramente en fisiología, que es, por ejemplo, un producto A, donde actúa una enzima A minúscula, se transforma en B. B, a su vez, cataliza la reacción de M en N. ¿Qué otra cosa similar hemos visto cuando vimos digestión? La acción, por ejemplo, de los tripsinógenos, de los simógenos, perdón. El tripsinógeno era activado a tripsina por acción de una enteroquinasa. A su vez, esta tripsina, por ejemplo, catalizaba la reacción de la transformación del quimiotripsinógeno, por ejemplo, en quimiotripsina. ¿Sí? Entonces, este tipo de cascadas también lo vimos cuando vimos digestión o en la acción enzimática mediada por simógenos. Bien. Una vez aclarados estos conceptos, vamos a desarrollar, si entramos ya de lleno en el metabolismo real. Entonces vamos a tener las vías metabólicas, que son un equilibrio dinámico, vamos a tener vías catabólicas, por ejemplo, donde un sustrato inicial es reducido a sustancias más simples, generalmente son oxidaciones y suelen ser exergónicas, es decir, se libera energía. Esta energía que se liberó es atrapada en forma de un enlace para formar ATP. Pregunta de examen. ¿Cuáles ejemplos vamos a ver de este tipo? La glucólisis, que es la transformación de glucosa en piruvato, la oxidación de ácidos grasos. Vías anabólicas, donde se forman nuevos enlaces químicos, es decir, productos más complejos que con los que iniciamos. Son reacciones endergónicas, es decir, yo necesito incorporar energía para que transcurran, y esta energía ¿de dónde vienen? De catalizar los enlaces alta energía que yo ya había formado cuando formé ATP. Por ejemplo, la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de compuestos no glucosídicos, y la glucogenogénesis, que es la formación de glucógeno a partir de glucosa. Y luego vamos a tener vías anfibólicas que tienen partes anabólicas o catabólicas de acuerdo a la necesidad celular. Por ejemplo, el ciclo de Krebs, que vamos a oxidar la acetilcoenzima A, que es el alimentador, a dióxido de carbono y agua, donde también básicamente se libera ATP. Pero a su vez, el ciclo de Krebs genera intermediarios, metabolitos intermedios, que son sustratos para realizar otro tipo de reacciones. Por ejemplo, la síntesis de colesterol. ¿Qué vamos a ver del metabolismo de los glúcidos? Recordemos lo que vimos la clase pasada. El almidón es lo que nosotros ingerimos, son los hidratos de carbono que ingerimos en su gran mayoría.
si bien ingerimos disacáridos en el azúcar de caña y la leche, la mayor cantidad de hidratos que entran en el organismo es a partir del almidón. El almidón, ¿se acuerdan que tenía que ser digerido para transformarlo en qué? En glucosa. Esa glucosa se iba a absorber, ¿de a dónde iba a ir a parar? Vena porta, iba a ir a dar al hígado. Y en el hígado yo tengo dos opciones. Por ejemplo, si me comí un terrible plato de fideos y me voy a dormir, ¿qué va a hacer mi hígado? Primero lo digerí, lo transformé en glucosa, ¿y en qué lo va a transformar? ¿Qué va a hacer? Lo va a almacenar. Entonces, cuando lo almacena, ¿en qué lo transforma? En glucógeno. Si yo lo tuviera que elegir, si me voy en vez de dormir, me voy a correr, ¿qué voy a hacer con ese glucógeno? Lo voy a liberar. Entonces, a ese glucógeno lo vuelvo a transformar en glucosa, que luego va a ser transformado en energía. ¿Qué tengo que tener en cuenta acá inicialmente en este metabolismo? Primero, que todos los tejidos reciben un aporte continuo de glucosa, o sea que la demanda de glucosa es constante. Hígado y músculos son los que sintetizan glucógeno a partir de la glucosa, es decir, son dos únicos órganos que tienen la capacidad de almacenar glucógeno, son hígado y músculo. Pregunta de examen. Los dos únicos órganos que tienen la capacidad de almacenar glucógeno son hígado y músculo. La glucogenólisis hepática es sumamente importante. Glucogenólisis es ruptura de este glucógeno para transformarse en glucosa. Es muy importante, ¿por qué? Porque es lo que va a permitir, acuérdense que el hígado manda circulación general, que todos los órganos y todas las células reciban la dosis de glucosa que necesitan. Entonces, esto es vital, sobre todo, por ejemplo, para el sistema nervioso central, que es la única fuente de energía que tienen. O sea, esa demanda de glucosa permanente, la neurona no tiene capacidad de almacenarla, entonces depende única y exclusivamente de la glucosa que le llega a partir del hígado. ¿Qué pasa? El hígado cede glucosa, pero el músculo no. El músculo, la glucosa que capitaliza, no la vuelve a ceder. Pregunta de examen. El hígado, cuando llega glucosa por circulación general, la transforma en glucógeno y la almacena. Cuando el requerimiento celular de todo el cuerpo humano necesita glucosa, transforma ese glucógeno en glucosa y lo libera a circulación. El músculo no. El músculo llega la glucosa al músculo, la transforma en glucógeno y ahí la guarda hasta que la necesite. Cuando la necesita, transforma ese glucógeno en glucosa, pero no se lo cede a las otras células, se lo deja todo para él. Y enseguida vamos a ver el fundamento químico de por qué sucede esto. ¿Por qué vamos a ver la fosforilación de la glucosa? La vamos a ver aparte y luego vamos a observar cómo esta reacción participa en muchas vías metabólicas. La fosforilación de la glucosa se la considera una encrucijada metabólica y es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Vamos a ver la reacción química. A partir de ahora yo les quiero decir que ustedes no tienen que estudiar las reacciones químicas de manera estructural, es decir, no tienen que memorizar ni las fórmulas, ni los nombres quizás de las enzimas, salvo algunas puntualmente que yo les marque. Sí tienen que saber de qué se tratan las reacciones y entenderlas, para que puedan responder y que les quede el tema absolutamente claro. Entonces, vamos a ver, la glucosa, estructura que la vimos en glúceos, su estructura espacial, hexagonal, por presencia de una enzima, que generalmente es una exoquinasa, con consumo de ATP, genera la glucosa 6-fosfato. Es decir, entra un grupo fosfato a la molécula de glucosa que yo necesito para incorporar ese grupo, necesito la energía liberada del ATP. Esta es la reacción inicial de todos los procesos metabólicos. Generalmente esta reacción está catalizada por las exoquinasas. Exo significa 6.
que están presentes en todas las células. La glucoquinasa son una enzima básicamente específica que actúa sobre la molécula de glucosa que se encuentra en el hígado y en el páncreas. Solo actúa sobre glucosa. El resto de todo el resto de las células contienen una exoquinasa que actúa sobre la glucosa, pero también actúa sobre otras exosas. Todas las exoquinasas, la glucoquinasa incluida, necesitan ATP para la energía y para el fósforo. ¿Cuál es la importancia biológica de esta reacción? Dos, grábenselas, son dos puntos muy importantes a nivel biológico. Primero, es la manera que la célula tiene de acaparar glucosa porque la glucosa 6-fosfato no atraviesa la membrana. Entonces, si no atraviesa la membrana, ¿qué va a pasar con esta glucosa 6-fosfato? Queda atrapada intracelularmente. Y ahí es la célula el momento que tiene para capitalizar glucosa y que no vuelva a salir. Y el segundo, recuerden que la glucosa entra por difusión facilitada, o sea, diferencia de concentración. Entonces, la segunda importancia que es fundamental es que mantener esa diferencia de concentración entre el medio intracelular y extracelular. Entonces, como la glucosa que entra, la célula la saca de circulación y la transforma en glucosa 6-fosfato, es decir, como que la disfraza y la saca, para la célula, intracelularmente no tiene glucosa. Entonces sigue recibiendo glucosa de la circulación. Recuerden que las células, salvo hígado y músculo, no tienen la capacidad de almacenar. Entonces siempre está ávida de tener glucosa porque ese es su único recurso de vida. Si no les llega glucosa, la célula no tiene capacidad de vital. Entonces, cuando entra glucosa, organiza mecanismos para capitalizarla y que no volver a perderla. ¿Cuál es ese mecanismo? Transformarla en glucosa 6-fosfato. Porque la célula que ingresa como glucosa, ingresa y se transforma en glucosa 6-fosfato, luego no puede salir. Este cuadrito que vamos a ver ahora, ustedes se lo van a aprender, se lo van a copiar, y cuando vean el video le van a sacar una foto, y es como el resumen de todo lo que vamos a estudiar. Entonces, cuando ustedes vayan estudiando, van a ir organizando los conocimientos en este cuadrito. ¿Por qué? Porque básicamente, si ustedes entienden este cuadrito y tienen la secuencia metabólica, les va a ser mucho más sencillo ir incorporando algunos detalles en este cuadro, pero básicamente esto es lo que vamos a ver. Vamos a tener distintas vías metabólicas. La glucógenogénesis. Glucógenogénesis. Es génesis de glucógeno, es decir, síntesis de glucógeno. Glucogenólisis, ¿qué va a ser? Lisis es ruptura. La ruptura del glucógeno. Síntesis de glucógeno a partir de ¿quién? De la glucosa. Ruptura de la molécula de glucógeno para liberar ¿qué cosa? Glucosa. Trazamos una línea. Tenemos ya la glucosa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a romper la molécula de glucosa en la glucólisis. Luego vamos a hacer una descarboxilación oxidativa y luego terminamos con el ciclo de Krebs. Trazamos línea. Otra etapa. La gluconeogénesis. Gluconeo, que es nuevo. Génesis, gestar, generar. Vamos a generar glucosa o glucógeno a partir de compuestos no glucosídicos. Es decir, síntesis de aminoácidos, de grasas, etc. Entonces, dijimos glucogenogénesis. ¿Qué era la glucogenogénesis? Síntesis de glucógeno a partir de glucosa. Entonces, la glucosa se transforma en glucógeno. La glucogenólisis, ruptura del glucógeno, el glucógeno se va a liberar glucosa. Tengo la glucosa. La glucosa, vamos a romper la molécula de glucosa, que son 6 átomos de carbono, y vamos a generar 2 moléculas de piruvato o de lactato, de acuerdo transcurra la acción con consumo de oxígeno o sin consumo de oxígeno. El piruvato o el lactato son estructuras que tienen 3 átomos de carbono.
Luego, en la descarboxilación oxidativa, este piruvato lo vamos a transformar en acetilcoenzima A, es decir, una estructura de 2 átomos de carbono, o sea que voy perdiendo otro. Y por último, esta acetilcoenzima A es lo que va a entrar al ciclo de Krebs para generar dióxido de carbono, agua y, fundamentalmente, ATP. Pregunta de examen. Ustedes me ponen dióxido de carbono y agua, porque sí, claramente la parte química estructural es dióxido de carbono y agua, pero básicamente la importancia más grande que tiene el ciclo de Krebs es generar ATP. Por otro lado, dijimos, tenemos la gluconeogénesis, que viene de sustancias no glucosídicas, como por ejemplo aminoácidos, el lactato y el glicerol que vienen de las grasas, y vamos a generar glucosa y glucógeno. Esto es básicamente lo que vamos a ver. Entonces vamos a empezar ahora con la glucogenogénesis. Organicémonos mentalmente, ¿qué dijimos? Glucogenogénesis es generar glucógeno a partir de glucosa. Veamos estructuras. La glucosa se tiene que transformar en glucógeno. ¿Dónde se producía, dijimos esto? Repito y repito y repito, en hígado y músculo. Primer reacción química, ¿cuál iba a ser? La fosforilación de la glucosa. La glucosa se va a transformar en glucosa 6-fosfato con consumo de una molécula de ATP, donde voy a sacar el fósforo y la energía. Esta reacción es irreversible, es decir, no puede volver atrás. Una de las causas por la cual la glucosa queda atrapada. Una vez que yo ya vi la glucosa 6-fosfato, que es la reacción que acabamos de ver recién, la tengo que transformar en glucosa 1-fosfato. Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo? Les voy contando cómo tienen que ir estudiando. ¿Qué voy a hacer si yo tengo que pasar de una glucosa 6-fosfato a una glucosa 1-fosfato? ¿Qué hice? Cambié de lugar el fosfato. ¿Qué enzima voy a utilizar? Una isomerasa, que en este caso puntual, no me interesa tanto, se llama fosfoglucomutasa. Entonces, si ustedes se fijan, la glucosa 6-fosfato, el grupo fosfato pasa del carbono 6 al carbono 1. Esta reacción es reversible, es decir, puede pasar luego desde glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato. ¿Qué pasa? ¿Qué necesito yo? Yo necesito qué cosa, es una reacción de síntesis, es decir, voy a generar enlaces, voy a necesitar energía, pero para necesito esa energía necesito activar esta molécula. ¿Y cómo la voy a activar? Incorporando energía. ¿Qué tipo de energía le voy a incorporar? Un nucleótido modificado. Nosotros hasta ahora hemos visto el ATP, pero ahora vamos a ver el UTP, que es uridín trifosfato, o sea, cambia la adenina como base nitrogenada por el uracilo. Con una enzima, que no nos interesa el nombre, que es una uridín difosfato glucosa pirofosforilasa, que va a generar glucosa, o el uridín difosfato más la glucosa, que esta sería la glucosa activada, y libera fósforo inorgánico. Esta reacción, la energía para yo generar, unir esta molécula de glucosa 1-fosfato acá, sale de romper el enlace de alta energía que tiene este nucleótido. Entonces, si nosotros lo observamos, vamos a ver que se incorpora a la glucosa 1-fosfato el nucleótido modificado. Esta reacción, este fósforo, lo que hace que la reacción sea irreversible, es decir, se mantenga el sentido de la reacción, este fósforo es barrido del medio celular por una pirofosfatasa, es decir, lo va sacando de circulación. Por lo tanto, la reacción, como les dije, es irreversible. Una vez que yo ya tengo activada la molécula de glucosa, ¿qué tengo que hacer? Adicionarla una a la siguiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener mi molécula de uridín difosfato glucosa, es decir, tengo la glucosa fosfato más el uridín difosfato, más un glucógeno X, una estructura de glucógeno con una cantidad de moléculas de glucosa. Se va a incorporar por una enzima que se va a llamar ¿cómo? Glucógeno sintetasa, es decir, una enzima que actúa en la síntesis del glucógeno. ¿Eso qué va a generar? Que esta estructura que tenía, supónganse, 2 residuos de glucosas unidos, incorporáramos este tercer residuo que era el que transportábamos acá. ¿Y qué va a liberar? La uridín difosfato, otro nucleótido modificado. Esta reacción, ¿qué hace?
Esta enzima, ¿qué tipo de uniones genera? Uniones alfa 1,4. Es decir, ¿qué hace? Alarga la estructura lineal que tiene el glucógeno, llamado, que nosotros haciendo un parangón con el almidón, sería la milosa. ¿Se acuerdan que el almidón tenía dos estructuras, amilosa y amilopectina? Bueno, el glucógeno también tiene dos estructuras, una estructura lineal y una estructura ramificada. La lineal estaba dada por los enlaces alfa 1,6 y la ramificada por los enlaces, la lineal estaba dada por los enlaces alfa 1,4 y la lineal dada por los enlaces alfa 1,6. Esta reacción prácticamente es irreversible porque son reacciones donde hay mucho contenido energético y ya directamente es difícil, este uridindifosfato ya no tiene energía suficiente para volver a unirse a esta estructura. ¿Qué pasa cuando nosotros esta reacción la empezamos cuando hay residuos de glucosas unidos formando una semiestructura? ¿Qué pasaría en una reacción inicial? Es decir, que yo no tuviera estos residuos. Existe una proteína, que es una proteína iniciadora, que se llama glucogenina, que en realidad acepta la primera molécula de glucosa formando como una cadena de 7 glucosas por enlaces alfa 1,4, es decir, avanzamos con la estructura lineal. Si ya tenemos la estructura lineal, ¿qué nos faltaría para formar el glucógeno? Ramificarlo. ¿Por qué enlace dijimos que íbamos a ramificar? Por el enlace alfa 1,6. Entonces, supongamos que yo tengo esa estructura. Con la glucógeno sintetasa voy a ir incorporando glucosas por enlaces alfa 1,4 hasta obtener más o menos 10 moléculas de glucosas nuevas. Entonces aparece una enzima que es la 1416 glucanotransferasa, o enzima ramificante, si lo quieren decir de una manera más sencilla, que ¿qué va a hacer? Va a romper estos residuos que acaban de entrar y los va a unir formando una unión alfa 1,6. Entonces, de esta manera vamos a ir ramificando la estructura para que nos quede esta estructura, si nosotros la observamos, sería la estructura del glucógeno, donde vemos su estructura lineal dada por enlaces alfa 1,4 y su estructura ramificada, es decir, donde yo tengo una ramificación es porque aparece un enlace alfa 1,6. Si tuviéramos que hacer el camino inverso, es decir, nos vamos a correr y necesitamos esa glucosa de manera energética, porque necesito esa energía, ¿qué voy a hacer con el glucógeno? Lo tengo que transformar en glucosa. Entonces hacemos el camino inverso. El almidón, supongo que yo me comí, lo vamos a transformar en glucosa en la vía digestiva, que luego va a ser absorbida y va a ser llevada al hígado para transformarla en glucógeno. ¿Qué dijimos que se llamaba eso? Glucógeno génesis. Cuando yo necesito energía, ese glucógeno en que lo tengo que volver a transformar en glucosa. Y esta glucosa va a ser la energía que me va a permitir moverme. Este proceso es lo que vamos a llamar glucógenolisis. ¿Cuál va a ser el primer paso? Yo ya partí de glucosa a glucógeno, ahora tengo que hacer el camino inverso. Si nosotros podemos recordar las reacciones que acabamos de ver, van a ver que algunas son reversibles y otras no. Entonces, la fosforilación del glucógeno no es una de las reacciones, es distinta. ¿Y qué va a actuar? Va a actuar una fosforilasa. ¿Qué hace una fosforilasa? Fosforilar, perdón. ¿Qué significa esto? Incorpora fósforo. A su vez que incorpora el fósforo, produce una hidrólisis, incorporando fósforo y una molécula de glucosa, es decir, que va a liberar moléculas de glucosa 1-fosfato. Como producto de la reacción voy a tener un glucógeno con una glucosa menos, que la saqué, más moléculas de glucosa 1-fosfato que van a ir siendo liberadas al medio. Esta fosforilasa solo actúa sobre los enlaces alfa 1,4. Entonces yo voy a fosforilar esta, hasta que llego ¿a dónde? A la ramificación. ¿Qué enlace tenía la ramificación? Alfa 1,6. Entonces, ¿puede actuar la fosforilasa sobre esa ramificación? No. Voy a necesitar otra enzima que la vamos a ver enseguida. Esta reacción es muy importante porque, si bien es una fosforilación, no necesita consumo de ATP.
¿Qué pasa cuando yo llego a la ramificación? Voy a ir fosforilando, voy a actuar la fosforilasa hasta que llego al enlace alfa 1,6 que me queda acá. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Otra enzima que se llama alfa 1,6 glucosidasa. Recordemos, hidrólisis del almidón, que utilizábamos la milasa para el enlace alfa 1,4 y la oligo 1,6 glucosidasa para el enlace alfa 1,6. Bueno, acá que la estructura es igual, voy a utilizar la fosforilasa para el enlace alfa 1,4 y la alfa 1,6 glucosidasa para el enlace alfa 1,6. ¿Cuál es la diferencia? Que yo la fosforilasa actúa liberando moléculas de glucosa 1-fosfato, no libera glucosa sola. Mientras que la alfa 1,6 glucosidasa libera la molécula de glucosa libre. Entonces, a esta enzima, alfa 1,6 glucosidasa, se la denomina enzima desramificante. Una vez que yo tengo la glucosa libre, esa ya estaría lista, pero que tengo gran cantidad de glucosa 1-fosfato. ¿Recuerdan que la reacción de glucosa 1-fosfato de glucosa 6-fosfato a 1-fosfato en la glucógeno génesis era reversible? Bueno, es la misma, va a ser en camino contrario. La glucosa 1-fosfato que generé por acción de la fosforilasa se va a transformar en glucosa 6-fosfato por una fosfoglucomutasa, con que sepan que es una isomerasa, me alcanza. Es decir, que hay un cambio, acá que tienen que observar, que hay un cambio de lugar entre el grupo fosfato que está en el carbono 1 pasa al carbono 6. Se me corrió ahí. ¿Qué vamos a hacer con esta glucosa 6-fosfato? Nosotros dijimos, y hemos repetido y repetido y repetido, que la fosforilación de la glucosa, para pasar de glucosa a glucosa 6-fosfato, era una reacción irreversible mediada por una exoquinasa. No puedo hacer el camino inverso, entonces ¿qué voy a necesitar? Otra enzima. Esta enzima se la denomina glucosa 6-fosfatasa. Es decir, esta enzima libera el grupo fosfato para formar glucosa. Esta glucosa 6-fosfatasa está en las células de hígado, riñón e intestino, pero no está en músculo. Es decir, no hay manera que el músculo transforme la glucosa 6-fosfato en glucosa. Por lo tanto, no hay manera que el músculo ceda glucosa al medio. Pregunta de examen, la vuelvo a repetir. El músculo no cede glucosa a circulación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene glucosa 6-fosfatasa. ¿Y por qué me importaría la glucosa 6-fosfatasa? Porque es la enzima que cataliza la ruptura del grupo fosfato para liberar glucosa libre. Resumiendo, glucosa, iniciamos. Glucosa, la vamos a transformar en ¿qué? Por una glucoquinasa en consumo de ATP en glucosa 6-fosfato. Reacción irreversible que determinante. Esa glucosa 6-fosfato cambiamos de lugar el grupo fosfato y la transformamos en glucosa 1-fosfato por acción de una fosfoglucomutasa. Pasa. ¿Qué pasaba con esta glucosa 1-fosfato? Necesitaba activarse. ¿Cómo se activaba? Por un nucleótido de alta energía. La acción de una uridín difosfato glucosa pirofosforilasa me iba a generar ¿qué? La uridín difosfato glucosa, que era como la glucosa activada. Esta uridín difosfato glucosa iba a ser atacada por la glucógeno sintetasa, que ¿qué iba a hacer? Incorporar este compuesto que está activo a una formación previa de glucógeno. ¿Qué tipo de enlace formaba el glucógeno sintetasa? Enlaces alfa 1,4. Entonces, ¿qué otra enzima necesito para que se produzca el glucógeno? Una enzima ramificante, que se acuerdan que era alfa 1,4, 1,6 glucanotransferasa, es decir, que cortábamos los residuos de glucosa y los llevábamos a formar un enlace alfa 1,6. De esta manera obteníamos glucógeno. Este proceso, ¿cómo se llamaba? Glucógenogénesis, de glucosa a glucógeno. Si yo quiero hacer el camino inverso, de glucógeno a glucosa, ¿qué tengo que empezar a liberar la glucosa? ¿Se acuerdan cuál era la primera enzima que actuaba? La fosforilasa, que ¿qué hacía? Iba liberando
moléculas de glucosa 1-fosfato, porque yo iba incorporando fósforo y formar moléculas de glucosa 1-fosfato. ¿Qué enlaces rompía? Enlaces alfa 1,4. Entonces, ¿qué otro enlace yo necesito? El alfa 1,6, que lo rompa el enlace alfa 1,6, que es la enzima desramificante. O ¿se acuerdan que era alfa 1,6? Glucosidasa. Entonces, se iba a liberar glucosa pura. Y vamos a obtener entonces, por acción de esta enzima, la gran parte fosforilasa, glucosa 1-fosfato, porque por la enzima desramificante obtengo directamente glucosa. Pero claramente las enzimas, la glucosa liberada por esta enzima es mucho menor, en infinita cantidad, que la liberada como glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato se volvía a transformar en glucosa 6-fosfato por una reacción reversible. ¿Y yo cómo hago para transformarla en glucosa? Necesito una enzima distinta porque esta glucoquinasa hace esta transformación en un sentido. En el sentido inverso, voy a necesitar la glucosa 6-fosfatasa, que libera ese grupo fosfato del carbono 6 para formar glucosa. Este proceso de glucógeno a glucosa se lo denomina glucógeno lísico.